Bien, nuestro tema de mensaje es este. Es una etapa. Es una etapa. Sabe, la vida está llena de etapas. Y estas etapas requieren ser asumidas de la forma correcta para obtener resultados correctos. Es que eso es así. En la vida tenemos diversos momentos. ¿Y de qué depende que los resultados de esos momentos, de esas etapas en que nos toca transitar, sean los resultados adecuados? Depende de esto. Depende de la forma, de la actitud en que asumimos esas etapas y esos momentos. De ahí se desprenden los resultados. Y yo aspiro que nuestra actitud frente a lo que estamos viviendo sea una actitud correcta, para que al final logremos sacar el resultado mejor para nosotros. Y para internarnos ya de manera más puntual al mensaje, quiero proponerles que las etapas que nos toca vivir requieren algunas de estas cosas que voy a mencionar. En primer lugar, requieren permanencia. Permanencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay etapas que ponen a prueba los niveles de solidaridad y lealtad. Y lealtad. Usted dirá, Pastor Alberto, pero ¿cómo esto colinda o conecta con lo que estamos viviendo? Bueno, sí. Se va a dar cuenta por lo que le voy a mencionar que en efecto es necesario en ciertas etapas poder uno afirmar la actitud solidaria y la actitud de lealtad. A eso le estoy llamando permanecer uno, leal y solidario. Y vea usted cómo Jesús destacó esa actitud en una etapa que le tocó a él vivir o en momentos que le tocó vivir y rescató esa actitud de solidaridad y lealtad por parte de sus discípulos. Jesús les dijo, Lucas capítulo 22, verso 28, leído de la Reina Valera del 60, dice, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces aquí encontramos la permanencia como una actitud que esos discípulos asumieron en un momento que era un momento de prueba. Y aquí entonces voy conectando el mensaje a esto. Estamos viviendo situaciones de prueba a todo nivel. Y sabe, la prueba normalmente evidencia, las etapas de prueba evidencian dónde está la solidaridad de las personas y dónde está la lealtad de las personas. Jesús dice a los discípulos y destaca de ellos que en los momentos de mayor dificultad y de mayor prueba, ellos asumieron una actitud, permanecieron con Él. Es decir, fueron solidarios con Él y fueron leales con Él. Hermanos, en casa necesitamos nosotros esto. Sabe que hay gente que bajo la prueba, lejos de afirmar lealtad y compromiso y solidaridad, hay gente que se desconfiguran y van aflojando su compromiso y su solidaridad y su lealtad. Aquí hay una palabra que es importante destacar y es la palabra permanecer. Porque Jesús dice a sus discípulos, ustedes se quedaron conmigo, permanecieron conmigo mientras de repente otros dejaron de ser leales y solidarios, ustedes sí lo hicieron. Ahora, ¿qué significa esa palabra permanecer? Esa palabra permanecer significa quedarse. Esa palabra permanecer significa quedarse en forma constante.
constante, no intermitente, sino constante. Esa palabra permanecer significa quedarse en forma constante en la forma de ser o en la relación con alguien. Entonces, esto es importante. Yo creo que todo esto que estamos viviendo pone a prueba también dónde están los compromisos, dónde están los afectos, dónde está la solidaridad, cómo están las relaciones. Yo me pregunto, hay matrimonios que, producto de esto que se está viviendo, alguien dejó de permanecer. ¿Será que alguien está amenazando con separarse producto de la presión que están sintiendo? ¿Cómo estamos en términos del compromiso, en términos espirituales, en términos relacionales? Esto está afirmando nuestra permanencia y nuestra solidez en la manera de ser y en nuestras relaciones, o lo está debilitando. ¿Sabe? Necesitamos asumir una actitud de permanencia. Eso significa que debemos nosotros asumir una actitud de solidaridad y de lealtad. Hay etapas que exigen eso. Y esta es una etapa donde se está poniendo a prueba eso. ¿Quién es quién? ¿Cómo es cada quien? ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es tu solidez relacional? ¿Cuál es tu solidez y convicción en términos espirituales? ¿Eres tú de los que está permaneciendo o de los que está huyendo más bien y va en retirada? Pues quiero proponerte que resuelvas en tu corazón ser de los que permanecen, solidarios y leales en medio de lo que se vive. En segundo lugar, las etapas que nos toca vivir requieren tener una actitud para soportar y resistir también. De eso depende, de que el resultado de la etapa sea el mejor para nosotros. Dije soportar y resistir. Saben, hay etapas que no requieren velocidad, sino aguante y resistencia. Y cuando uno sabe aguantar y resistir, uno se forja y madura. Se forja y madura. Insisto, hay etapas que no requieren velocidad. Lo que requieren es aguante y resistencia. Y estamos aquí en un momento de vida donde, hermanos, tener aguante y tener resistencia va a ser sumamente importante para salir al otro lado victoriosos en medio de todo esto. Ahora miremos el texto bíblico que dice lo siguiente, Santiago capítulo 1, verso 12, leído siempre de la Reina Valera del 60. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Mire usted dos palabras insertadas en esta porción. Dice una de ellas, soportar. Bienaventurado el varón que soporta. Y la otra palabra dice resistir. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, soportar y resistir es importante en las etapas de vida. Y aquí quiero ampliar un poquito qué significa cada una de estas palabras. Soportar significa en el original tener entereza. Es decir, que es bienaventurado aquel que se conserva entero, a pesar de la presión o de la situación que puede estar viviendo, que no queda hecho pedazos en el camino, sino que conserva su entereza. Esa palabra soportar significa sostener. Es que así es. Soportar tiene que ver con sostenerse a uno mismo y sostener lo que uno está viviendo. Quizá en tu casa te está tocando sostener no solo tu propia vida, sino sostener a los tuyos también, con buen ánimo, con buena actitud. A eso se le llama soportar, es sostenerse uno
en medio de lo que está viviendo y sostener también a otros en medio de lo que se está viviendo. Soportar significa sufrido. Es decir, soportar tiene que ver con sufrimiento. Y el que soporta el sufrimiento, el que se mantiene entero y no se parte en pedazos, el que se sabe sostener, ese hermano va a ser feliz al final. La felicidad no es un asunto que se encuentra por accidente. La felicidad es el producto de una actitud que uno asume frente a lo que vive. Uno puede estar en un momento de dificultad y mantenerse sólido soportando. Al final eso le va a producir satisfacción y felicidad a uno. Y la otra palabra que aparece aquí es resistencia, resistir. ¿Y qué significa esa palabra resistir? Significa aceptable después de ser aquilatado, significa aprobado, aprobado. Solo cuando uno ha, hermano, soportado y ha resistido, es que puede ocurrir lo que dice el texto también, que uno puede recibir la corona de la vida. Hay gente que quiere recibir sin haber pasado por esto, sin haber soportado nada y sin haber resistido nada. El resultado es que no reciben nada, porque les vuelvo a mencionar, ni las bendiciones ni las cosas ocurren por accidente, son el producto y el resultado de la actitud que uno asume frente a lo que vive. Y esta etapa que estamos viviendo, como otras que de repente viviremos, van a requerir soportar y resistir para al final poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y en tercer lugar, para ir concluyendo, esta etapa, o hay etapas que requieren también lo siguiente: trabajar. Trabajar. Hay etapas que traen consigo el reto del arduo trabajo. Del arduo trabajo. Hay gente que cree que a este mundo se viene a pasarla bien. A pasarla bien. Y algunos de nosotros, con esa mentalidad, apenas ya alguna cosa se desconfigura, entonces nosotros prácticamente asumimos una actitud de desgano frente a lo que estamos viviendo. Pero sabe, las etapas de vida requieren trabajo. Cuando uno se casa, el matrimonio no viene como un producto terminado. El matrimonio requiere trabajo. Y la etapa del matrimonio, mientras ese dure, va a ser un continuo trabajo y una continua dedicación. Vienen los hijos, requiere trabajar con los hijos. Sea que estén con uno en cualquier etapa, requieren uno siempre estar ahí invirtiendo y trabajando con ellos. Las relaciones en cualquier ámbito requieren trabajo. Que tú puedas salir adelante en algunos aspectos requiere trabajo y requiere dedicación. Entonces, las etapas tienen que ser asumidas con trabajo y con trabajo arduo. Y note usted este texto importante también para nosotros. Dice Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Hay gente que sabe cuándo afloja, cuando tiene que trabajar más bien. Y aquí nosotros estamos frente a un gran reto en este tiempo. El tiempo no está para aflojar. Tú no puedes aflojar en casa, tú no puedes aflojar en tu matrimonio, tú no puedes aflojar con los hijos, tú no puedes aflojar en ningún sentido en tu vida espiritual. Nada de flojera, al contrario, tú tienes que arreciar arduamente para trabajar en cada uno de esos aspectos y vas a obtener resultado. Porque dice la Biblia, de toda labor hay fruto, en toda labor hay fruto. Entonces, si uno es flojo, lo que ocurre es que más bien termina siendo arrebatado de la vida de uno aún aquellas cosas que uno ha logrado. Así es que este es tiempo para trabajar. Y esa palabra flojo que aparece ahí en este texto significa bajar, significa ceder, significa debilitar, significa detenerse y significa quietarse uno. Si tú bajas la intensidad de tu trabajo, si tú cedes espacio y te tiras a dormir cuando tienes que estar
activo, si tú te debilitas en el tiempo que tienes que trabajar, si tú te detienes cuando tienes que estar activo, si tú te aquietas cuando más bien tienes el desafío de ver cómo avanzas, hermano, tú te entierras. Tú te entierras y tú sepultas tu vida y sepultas la vida de otros. Así es que esta es una etapa que debemos de asumir con trabajo, con arduo trabajo. No podemos aflojar, no podemos ceder, no podemos dar espacio, no podemos ir hacia atrás. Lo nuestro es trabajo constante e ir hacia adelante en el nombre del Señor. Así es que 3 cosas les he mencionado que deben de ser parte de la actitud con que estamos asumiendo y vamos a asumir y vamos a seguir asumiendo esta etapa que nos toca vivir, este momento que nos toca vivir. Hemos dicho permanencia y con ello hemos mencionado lo importante que es la lealtad y la solidaridad. Uno debe de estar allí, debe estar allí. Aunque esto signifique prueba, tú tienes que estar a la par de tu esposo ahí. Tú tienes que estar a la par de tu esposa. Tú tienes que dar la cara por tu familia. Tú tienes que afirmar tus convicciones espirituales. Este es tiempo para lealtad y solidaridad en ese sentido. En segundo lugar, también es tiempo para mostrar que tenemos soporte y que resistimos. Aquí no es hora de tirar la toalla, es hora de soportar y resistir y permitir que esto nos pueda forjar y nos pueda madurar. Y también es hora de trabajo arduo. Yo me siento desafiado, contento, porque tenemos frente a nosotros la gran oportunidad de poder trabajar, Me testificaba una hermana que está con un diagnóstico complicado. Me dice, pastor, ¿sabe qué? Aún en medio de mi diagnóstico he sentido esa brisa del Señor y ha puesto creatividad en mis manos y para hacer cosas diferentes. Porque yo compartía que estoy sintiendo en mi corazón que cuando ya estemos entrando a otra etapa, incluso el sábado en la mañana podemos disponer parte de estacionamiento para que aquellos emprendedores puedan venir y traer sus productos y aquí se pueda hacer una cosa bonita para que la gente pueda exhibir sus productos y gente pueda comprar. Pues esa hermana a raíz de eso me decía, pastor, ¿sabe? Dios me ha dado una habilidad con las manos y voy a esperar ese momento para ir a colocar una mesa ahí y mostrar todo lo que el Señor me ha dado. O sea, ¿qué significa? Que esa persona está pensando en trabajar, en salir adelante. Independientemente con un diagnóstico que tiene, está pensando en trabajar, en salir adelante. De eso se trata. Hermanos, tenemos el desafío del arduo trabajo para salir adelante. Espero que esto les anime y les desafíe a avanzar en el Señor, porque estamos en una avanzada y en una convicción profunda de que esto es un tiempo especial en que Dios nos ha metido para sacarnos al otro lado con bendición y madurez. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Esto que estamos viviendo es una etapa y una etapa que debe de ser asumida en forma correcta. Porque hay etapas que ponen a prueba los niveles de solidaridad y lealtad. Esta es una de ellas. Por eso hoy afirmamos nuestra disposición de permanecer sólidos, leales en nuestras convicciones. También, Señor, las etapas requieren no velocidad, algunas etapas, requieren aguante, requieren resistencia y eso al final termina forjando y madurando. Danos la fuerza para soportar y resistir y hacerlo con una actitud correcta en medio de lo que estamos viviendo. Y finalmente, Señor, también etapas como las que estamos viviendo requieren trabajo y trabajo arduo. No podemos aflojar, no podemos ceder, no podemos, Señor, detenernos, no podemos debilitarnos, no podemos bajar la intensidad. No podemos aquietarnos, al contrario, es tiempo de arreciar e ir con determinación y con trabajo arduo, Señor, para hacer tu voluntad y así ver cómo tú en medio de todo nos bendices, nos haces fructificar y nos haces prosperar. Te damos gracias. Recibimos tu consejo y danos la fuerza para que esto que nos estás diciendo se traduzca en obra. Gracias, gracias Señor. Y Padre, nos disponemos también a honrarte
con nuestros bienes, apartando para ti. Gracias por tu bendición, por tu cuidado, Señor, que lo vemos a diario. Y con gratitud hoy te honramos y te dedicamos y nos dedicamos a ti, nos consagramos a ti. Con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tome tiempo usted ahí en casa para honrar al Señor con sus bienes. Recuerden, han aparecido números de cuenta donde usted puede hacer las transferencias respectivas. Pero igual también entre semana, recuerde que está la posibilidad de que usted se pueda mover a nuestras instalaciones, a nuestra iglesia, a nuestra casa, para ahí entonces poder hacer entrega de aquello que Dios ha colocado en su corazón. Quiero dejarles ahora con la bendición pastoral en la voz del obispo René. Les bendigo, que el Señor les guarde y seguimos conectados porque la iglesia no se cierra, la iglesia está abierta. Bendiciones.